Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición el podernos ver de nuevo y que usted nos permita entrar a la intimidad de su hogar, el poder compartir esa palabra del Señor que está siendo de edificación para cada una de nuestras vidas. Y bueno, hoy igualmente que el jueves pasado me acompaña mi hija Angélica, que seguimos hoy compartiendo el tema cómo ser libres del miedo. Ahorita que, bueno, tantas circunstancias que ya no podemos decir que nada más el COVID es una circunstancia, sino que se están viviendo muchas circunstancias a nivel mundial que vienen a abrirle puertas al miedo. Ahorita no podemos descartar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos a través de cada una de esas manifestaciones. Algunas manifestaciones son lógicas, otras se han tornado de violencia y eso ha acarreado de que durante este tiempo mucha gente experimente y le abra puertas al miedo. Pero bueno, yo quiero, antes de orar y continuar con el tema, que usted busque en su Biblia Eclesiastés 1:5. Y mientras usted busca en su Biblia, tomamos un tiempo para orar, para poner esa palabra en las manos del Señor. Y le vuelvo a decir, esta noche, desde ya lo declaramos, es una noche de gran bendición y una noche de gran revelación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias una vez más, Señor, en esta noche, este culto familiar, Señor, el cual tú nos permites, Señor, ser de bendición, Señor, por medio de la vida virtual, Señor, por medio de las redes sociales, Señor. Desde ya oramos, Señor, en el nombre de Jesús y bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que tú traigas revelación, para que tú traigas entendimiento, Señor, para que tú traigas liberación, Señor, porque no son tiempos en los cuales las familias, las personas, los hermanos tienen que andar con miedo. Sabemos, Señor, y entendemos que el miedo no es tuyo, que lo que sí es tuyo, Señor, es totalmente tenerte temor, reverencia, pero que el miedo no proviene de ti, Señor. Yo te doy gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, cuando hablábamos ahorita al inicio, hoy nos toca continuar con el tema cómo ser libres del miedo. Y bueno, como les mencionaba, hoy me acompaña mi hija Angélica y vamos a leer primeramente Eclesiastés 1:5 y aquí le vamos a dar continuación a donde quedamos la vez pasada. Eclesiastés 1:5 dice así: el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va en el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que pueda decir, mira, esto es nuevo, ya existía en los siglos que nos predecieron? Vea qué interesante, porque hemos hablado que lo que fue en el inicio va a ser en el final. Y lo que es del final va a ser en el inicio. O sea, que el inicio iba a ser una sombra de lo que íbamos a vivir en el final. Como les decía en el inicio, y lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, del 1 al 6, vemos cuál fue la puerta que la humanidad le abrió a todo este tema del miedo. ¿Cómo fue que la humanidad, a través del engaño del enemigo, a través de aquella serpiente, se le abrió puerta al miedo? Porque Adán tuvo miedo, Eva tuvo miedo cuando llegó el Señor y les dijo, ¿qué estáis ahí haciendo? Ellos tuvieron miedo de aquel momento en que llegó el Señor. Pero bueno, continuemos con el tema y habíamos dicho que, si usted se recuerda, que el miedo de parte del Señor no existe, sino que el miedo es un sentimiento que lo puso el enemigo. Y el miedo llega a trastornar a nivel de la mente de la persona. El miedo puede ocasionar que una persona cambie su forma de pensar. El miedo tiene la capacidad de cambiar la personalidad de una persona, es capaz de cambiar la mentalidad. Dijimos también el jueves pasado que podemos utilizar dos puntos: el conductismo y la psicología profunda. A nivel del conductismo podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Habíamos visto que el conductismo es la manera en que se comporta una persona, su conducta. Okay. Y habíamos visto que el miedo es algo aprendido.
que no se nace con miedo y que no se hereda el miedo, que es algo que se aprende. También habíamos dicho que por eso, desde ese punto, los papás no pueden tener a sus hijos en una burbuja. Sí, eso lo mencionamos la vez pasada. Que es lo mismo que se llega a enseñar en las clases de niños los domingos. No, uno no puede llegar y decirle a un niño, no haga eso porque qué miedo que le pase algo. Es que eso da miedo. Es que hay otras maneras de cambiar esa forma de ver. ¿Por qué no mejor intentamos otra cosa? Pero no meter ese miedo, recordando que el miedo entra a una persona. Y por eso es que en Génesis le dicen a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Sí, por eso es que mencionamos que el miedo, y hablamos del conductismo, y por eso es que decimos que puede cambiar la personalidad de alguien, hasta de un hermano. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que se aprende, no es algo que se hereda, y lo recalcamos mucho, y ahorita estamos recogiendo algún material que veníamos enseñando el jueves pasado. ¿Por qué? Porque eso hay que dejarlo bien claro. El miedo es algo que se aprende, y es por eso que lo estamos tocando en este culto de familia, que casi es como un aviso, una alerta a los papás. Cuidado que si la persona, el papá, el jefe de hogar, la mamá, todavía no han sido ministrados en esa área del miedo, porque si nuestros hijos llegan a ver eso, llegan a aprenderlo. Y por eso es que decimos que es parte del conductismo. Pero cuando hablamos también de la parte de la psicología profunda, ese concepto, ¿cómo es de la psicología profunda a raíz del miedo? Bueno, la psicología profunda es ya la manera en la que responden nuestros patrones mentales, cómo trabaja el miedo a nivel interno. El conductismo era más la conducta, cómo se comporta con las personas. Y la definición de miedo a nivel más psicológico es un concepto básico inconsciente no resuelto. A lo que quiere decir con inconsciente es que el miedo entra y muchas veces no sabemos ni siquiera que está ahí. O está, por decirlo de alguna manera, dormido. Y cuando ocurre ese algo que nos da miedo, despierta. Y es no resuelto porque se debe a veces a traumas que vivió una persona, a vacíos, y todo esto llegan a ser agujeros que tiene el alma. Eso es muy importante, lo que Angélica está mencionando, ya que es en este punto, en el conductismo, creo que quedamos muy claros, pero es ahí donde yo quería llegar a la psicología profunda, ya que usted dirá, pero pastor, ¿cómo fue que llegaron a decir que el miedo es parte del alma? Bueno, no solo lo dice la Biblia, ni solo nosotros, sino que la misma psicología lo anuncia, ya que así como lo mencionó Angélica, el miedo puede llegar por un trauma que son agujeros vacíos en el alma. Vea que venimos ministrando el alma, se lo vuelvo a decir, ese valle de sombra que puede habitar en el alma. Y como parte de ese valle de sombra puede estar el miedo ahí, que es un agujero profundo, pero que está vacío y que habita en el alma. Ahora, pongamos ejemplos. Voy a poner un ejemplo de un trauma. Digamos que alguien en su niñez, recuérdese que esto que está mencionando Angélica de la psicología profunda tiene que ver con periodos tal vez de la niñez, aún en la etapa de adultez se puede estar dando ese trauma. Voy a poner un ejemplo tal vez de un niño que a nivel en su niñez fue castigado sin razón alguna y tal vez fue castigado de una forma violenta. ¿Cómo crees que ese evento de la niñez llegue y le afecta? Le va a afectar un montón. ¿Por qué le va a afectar? Porque esa persona va a crecer con miedo. Y entonces, como nadie le explicó aquello, que tal vez sí se equivocó, tal vez el papá tenía la razón o la mamá de castigarlo, pero si no le explican, aquella persona va a crecer con miedo y eso lo va a afectar en la etapa adulta para poder desarrollarse. Entonces, esto que estamos hablando, hablamos de que está a nivel del alma y esto hay que ministrarlo. Y eso lo hemos dicho desde el jueves pasado y lo venimos diciendo en cada una de las enseñanzas. Si usted está siendo afectado por ese miedo o está siendo afectada, o bien
usted está identificando algunos patrones o indicativos que estamos mencionando, no le dé miedo, no le dé vergüenza en pedir una consejería, en pedir una administración. Es decir, mire, yo necesito que me ayuden con esto, ¿cierto? Sigamos hablando un poquito más de esa psicología profunda, ¿no? Entonces, el miedo reacciona en función a nuestros patrones mentales, como dijimos anteriormente. Y también va de acuerdo a nuestras creencias y nuestros pensamientos. Un ejemplo, nosotros decidimos en qué creer. Si alguien nos dice, es que no va a lograr X cosa, llegamos a tener miedo a no lograr esa cosa. Pero también depende bastante de nosotros en ese aspecto si queremos creerlo o no. Porque las palabras que nos llegan a decir es algo que nosotros aceptamos sin recibir o temerle a eso. Y sé que muchas veces puede llegar a ser muy difícil no aceptar esas palabras, más si vienen de personas quizás que son muy importantes para nosotros, claro, ya sea un hermano, un padre, un amigo muy cercano. Por eso es que, y decíamos ahora que no solo en la etapa de niños, sino en una etapa adulta, en una etapa de juventud, puede llegar un evento y afectar esa área a nivel del alma y llegar a ocasionar en abrir un agujero y eso ocasionar que a nivel de su alma habita el miedo. Vamos a poner un ejemplo también en la etapa de juventud o en la etapa adulta. Digamos, una persona joven que siempre viene y se esforzó por ser bien disciplinado y todo, y esa persona cuando llegó y se equivocó, falló, tal vez, vinieron y totalmente le marcaron aquel evento negativo más que los eventos positivos, que lo venía haciendo bien. Como le digo, somos seres humanos, nos podemos equivocar y que esto no suene a que vamos a dar libertad al pecado, no, sino más bien que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pues viene y se le recrimina aquel evento negativo y aquel evento hace que esa persona abra a nivel de su alma ese evento y habite ahí el miedo. También hablemos de una etapa adulta. Y pues como es un tema de familia, estamos abarcando todos los niveles. En una etapa adulta se puede dar en un matrimonio, ¿no? Cuando en un matrimonio que se ha vivido muy, muy lindo y viene el enemigo y se mete o se le abre puertas al enemigo y se llega a un periodo de infidelidad. ¿Qué pasa con aquella persona a la cual se le fue infiel? Esa persona igual, ese evento ocasiona que se abra a nivel del alma y eso ocasiona que llegue a habitar ahí el miedo. Esa persona ya no va a poder, o sea, casi podríamos decir, porque casi me equivoco, podríamos decir que a esa persona le va a costar mucho confiar. Lógicamente, por eso es que hablamos que necesita administración. E inclusive, el miedo puede llegar a ser tanto una persona que puede llegar a romper, a separar una relación. Claro. Eso. Porque una persona puede llegar a tener miedo de no ser suficiente para la otra persona. Uh-huh. Puede llegar a tener miedo de que llegue alguien, entre comillas, mejor que él o ella, y eso haga problemas y se separe y se destruya la relación. Muy bien lo que estás mencionando, y qué dicha que llegamos a este punto también, porque en muchas ocasiones se enseña o se ha enseñado mal y decimos que nada más aquella persona que cayó en el error, tomando siempre tal vez el ejemplo de la infidelidad en materia de un matrimonio, de una pareja, que aquella persona le falló, tal vez llegamos al punto que nada más es aquella persona la que falló, la que necesita administración, pero no, también la persona que fue víctima, aquella persona que fue lastimada, también necesita administración, porque si no se le ministra a nivel de su alma, puede ocasionar que aquel miedo, de ahí en adelante esa persona sea desconfiada, y no llega como, y lo que dice Angélica es muy cierto, puede ocasionar que esa persona no vuelva a confiar y más bien, aunque estén unidos, van a estar separados, que era lo que mencionabas. El miedo tiene esa capacidad. Entonces, ahora, una pregunta, ¿de dónde vienen los miedos? Los miedos pueden venir de malas experiencias, ¿no? Que condicionan la forma directa de la conducta. Un condicionamiento generado por excesiva sobreprotección. Oiga, qué interesante eso. También es importante tener en cuenta a nivel de juventud, como eso llega a ser
un agujero que está en el alma, quizás el joven o adulto, niño, se da más en la juventud, pero se puede dar también en cualquier persona. No llegue a hablarlo porque el miedo lo está consumiendo en sí mismo y los papás simplemente notan a su hijo o a su hija decaído sin darse cuenta de que algo está pasando. Y como decías, nada más ven lo malo y no llegan a ver que quizás se está esforzando en darles lo mejor. Y por eso es muy importante también tener esa atención, por decirlo así, para que ese agujero en el alma no se haga más grande. Sí, y qué dicha que lo estás mencionando, porque el miedo también nos da indicativos o alertas a los papás, a las personas que Dios nos dio ese privilegio de estar al frente de una familia, de un hogar, de tener la bendición de los hijos. Nos da indicativos, lo que vos decías, una persona no es que reacciona porque así quiso reaccionar, sino que aquella persona reacciona a consecuencia de. Pero miremos las formas en las que se puede derivar el miedo. Desviaciones del miedo. A ver, entonces ahí tenemos que ver la parte de dónde se deriva esa palabra de miedo. El miedo comienza con un temor. Es algo que se piensa que ya ha sucedido, uno de esos traumas que ya habíamos visto. Correcto. Eso continúa a pánico, Y que se deriva del nombre de un dios que se refiere a ruidos perturbadores y de la naturaleza. Y por eso muchas veces se ve en películas que niños quizás están en su habitación y apenas se apaga la luz les da miedo porque empiezan a escuchar cosas fuera o empiezan a ver sombras. No es por casualidad que eso se dé en las películas y que eso ministre a los niños desde tan tempranas edades. Y también es por eso que muchas personas cuando, por ejemplo, tiembla, temen a eso. Luego seguiría el pavor. Y luego ya llegaríamos a lo que sería una fobia. Sí, todo va a comenzar primeramente por el miedo. De ahí nos vamos al pánico y de ahí va a avanzar a una fobia. Oiga todo lo que estamos mencionando y cómo es que el miedo también va a ir en niveles avanzando. Por eso es que ahora cabe la pregunta, ¿de dónde vienen los miedos? ¿De dónde es que vienen los miedos, no? Y ya lo he mencionado, los miedos vienen por malas experiencias que condicionan en forma directa la conducta. Y también aquí cabe recalcar a los papás que tenemos que estudiar mucho este tema a nivel de nuestros hijos. ¿Por qué es que una persona se está comportando así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está comunicando? ¿Por qué es que se esconde por todo? ¿Por qué? Porque muy probablemente aquella persona hubo un evento, bien lo decía Angélica, a nivel de su niñez, a nivel de su vida, que ahorita lo está haciendo comportarse así. Entonces. También es un condicionamiento generado por excesiva sobreprotección. Yo no soy mamá, entonces quizás no pueda hablar mucho de este tema, pero sí he sido capacitada en varias áreas para lo que es dar clases a los niños y sé que tiene también que ver. Eso la sobreprotección puede darse desde que es muy niño hasta joven, incluso 18 años o más. ¿Por qué? Porque desde que se es muy niño tal vez los papás le han metido cuidado cuando juega porque se puede lastimar y qué miedo que le pase algo. E inclusive cuando ya crecen y ya son adultos y ya les toca formar su vida personal solos sin depender de los papás, les da miedo lo que es el mundo ya más real, por decirlo de alguna manera, porque siempre vivieron bajo esa sobreprotección. No saben qué es ir un poco más allá, y esto tampoco significa que los papás deban soltar a los hijos después de cierta edad y hagan lo que quieran, porque no, tampoco es la manera. Tampoco es que alguien va a dejar a su hijo de 4 o 5 años jugar y subirse a todos los muebles y no importa si le pasa algo. Sí hay límites, no es irse a los extremos.
es estar en un punto medio. Claro. Por ejemplo, en ese caso del niño de 4 o 5 años, si uno ve que se puede llegar a lastimar, se le puede hablar de una manera distinta. No haga eso porque da miedo. No haga eso porque se puede golpear, entonces esa persona ya no va a hacer muchas cosas de grande porque le van a dar miedo. Así también como joven, no haga eso porque después le pasa algo. Y vea, y qué importante, y tal vez usted dirá, ¿por qué están tocando este tema? Bueno, usted vio que desde que al inicio, que comenzó la pandemia, tocamos un poquito este tema, hoy lo estamos profundizando más. Yo creo que más adelante puede ser que volvamos a ministrar aún más este tema. Le voy a poner un ejemplo a lo que Angélica acaba de mencionar, porque recuérdese que es un patrón que se aprende, y Angélica está mencionando en el tema de la sobreprotección. Dios sí nos llamó a cuidar a nuestros hijos. Y ahí es donde Angélica hablaba de una balanza, o sea, hay que tener una balanza, hay que tener siempre un nivel. Ve ahorita un día de estos nos comentaban a mi esposa y a mí, y va a sonar gracioso lo que debo mencionar, y espero no tan gracioso, sino con todo respeto. Ahorita esperamos, según la voluntad del Señor y según los lineamientos del Ministerio de Salud, nos den otra vez el aval para podernos reunir presencialmente como culto a nivel de iglesia. Pero qué problema que si aquella persona es sobreprotectora, dice, yo no voy a llevar a mi hijo a la iglesia porque va y se contamina. Mire, dice la Biblia en el libro de Job, que lo que temí, que lo que yo le mostré miedo, eso me sobrevino. Por eso es que estamos tocando ese tema ahorita, porque habrán patrones que fueron aprendidos y que ahorita aquella persona está reaccionando así porque así se le enseñó, porque así sus papás le enseñaron. Y bien lo decía Angélica, no es dar por la libre todo. Y por eso recalco en este tema de ahorita, que ahorita hay que salir, pero yo tengo que seguir conforme los lineamientos que me están dando las autoridades de salud. Yo me tengo que poner la mascarilla, que si fuera la careta protectora y todo. O sea, yo no voy a salir por la libre. Si salgo por la libre, puede ser que me contamine el virus. Pero si yo sigo todos los lineamientos, me lavo las manos y todo, que es lo que menciona Angélica, o sea, es ir y saber que Dios está contigo y saber que aquello no te va a ocurrir. Pero si yo sigo llamando el miedo a mi vida y a mi casa y a mi hogar y a mis hijos, muy probablemente eso vaya a ocurrir, porque así dice la Biblia en el libro de Job. Ahora, quisiera tocar un tema, porque Angélica mencionaba ahora que el miedo tiene escalas. O sea, casi diríamos que el miedo es la escala menor que fue ocasionada por un evento. Pero Angélica mencionó también que podía llegar a un punto de pánico, casi de terror, a través del miedo. Y aquí hay un punto sumamente importante, ya que el terror puede abrir puertas a gente al insomnio. Yo no sé que si usted oye gente que en un dado momento no puede dormir, pasan horas sin dormir y casi tienen que dormir con una lamparita ahí en el cuarto. Entonces, el insomnio se puede dar y hay que tener en claro que se va a dar, pero fue por un evento. ¿Por qué un evento? Porque aquí vamos a mencionar ahorita que por el miedo o a raíz de un evento se puede introducir el miedo. Y un evento puede ser, ya dijimos, un evento traumático, tal vez porque a una persona se le castigó, se le violentó, tantas formas para evitar el miedo, pero una de las formas que más la gente le abre puertas al enemigo para que llegue a evitar el miedo ahí, se llaman las películas. Correcto, ya sean películas, libros, series, videojuegos, todo eso también abre las puertas al temor. Todo eso también ministra nuestro espíritu, así como al ir a la iglesia o en este caso ver las prédicas de manera virtual llena nuestro espíritu. También se puede llenar nuestro espíritu de una mala manera por medio de estas puertas que podemos abrir. Había un filme hace poquito, y tal vez lo voy a mencionar nada más, no sé que si usted se acuerda de un tema que se titulaba La Monja. Yo espero que ninguno lo haya visto y espero que voy a poner nada más un ejemplo, ¿no?
Pero vos tenés por ahí algunos apuntes en relación a esa película, en qué estaba inspirada, porque muchos pudieron abrirle puertas, o bien es un ejemplo de los muchos que hay, porque si se le abre puertas al enemigo, recuérdese que estamos a nivel del alma. Y un filme, una película, no fue hecha por hacerla, como bien lo mencionaba Angélica ahora. O sea, fue hecha con un propósito. Y vea que la misma psicología así lo dicta. Entonces, un evento, usted puede estar viendo aquello. Puede ser una película bien, bien buena, que diríamos, que lo tenga ahí captado totalmente. Pero ahí ocurrió tal vez un momento, un minuto en el cual usted brincó, en el cual usted le abrió su alma y llegó a operar ahí el miedo, ¿cierto? Incluso hay personas que tal vez digan como, no, es que ese tipo de películas a mí la verdad no me causan miedo, Ajá. la verdad no me causan nada, pero recordemos que el miedo es algo que está inconsciente y Ajá. pasivo en nuestras vidas, lo que significa que ese miedo quizás no sea referente a la película, al libro, a lo que usted esté viendo o haciendo, sino que se puede llegar a manifestar de otras maneras, con miedo a otras cosas. Hacemos mención nada más a películas, pero también cabe la aclaración, papás, y también hay películas infantiles que pueden ministrar miedo, que puede abrir a nivel del alma en el niño y puede llegar a evitar aquello que es el miedo. Ya dijimos que el miedo no es de parte del Señor. En las películas infantiles siento yo Ujú. que no es tanto que llega a ministrar al espíritu, o sea, directamente como lo haría una película de terror, sino que recordemos nuevamente que el miedo es algo que se aprende. Hay una película, por ejemplo, de niños donde a la protagonista le dicen que su mayor enemigo es el miedo que tiene. Ujú. Y hay muchísimos ejemplos así. Si nos sentamos a ver muchas películas para público dirigido principalmente para niños, es mucho siempre respecto al miedo, respecto a cómo puede llegar a afectar eso en mi vida. Y esa película que te mencionaba, la protagonista vivió con miedo toda su vida, de herir a su hermana e inclusive miedo a ella misma, de lo que podría llegar a ser. Es que ese es el problema. Y no es que estemos, por favor, entiéndanos que la enseñanza no estamos atacando ninguna película. No. Ni estamos creando más bien pánico. Y no, lo que estamos diciendo es que usted, papá, se siente con sus hijos a ver qué están viendo. Porque hoy en día es muy comúnmente, es decirle, casi porque los chiquitos están ahí, entonces se les da el celular, se les da la tablet, o se sientan ahí a ver una película por streaming y lo sientan solos. Y como dice Angélica, el enemigo se puede estar aprovechando de aquello, el enemigo puede estar utilizando aquello para crear hasta una fobia en el niño, ¿no? Y es que no podemos decirle tampoco a los papás que no dejen a sus hijos mirar esas películas, porque no son películas que llegan a ser malas. Como decías, es solamente que el papá esté atento de lo que su hijo está viendo, porque así como no hay cosas malas, sí pueden llegar a haber cosas malas. Y no es tampoco decirle a mi hijo que no mire nada de eso porque da miedo, porque estaríamos cayendo en lo mismo. Sí, y aquí cabe la recomendación. Recuérdense que eso es un culto familiar y lo que estamos haciendo es edificar el hogar. Cabe la aclaración y la recomendación. Recuérdese que es una recomendación, es un consejo de su pastor, de la hija del pastor, para ustedes, que es no tengan teles en los cuartos. Y si lo van a tener, que sea bajo supervisión. Porque qué extraño que todas estas películas que estamos mencionando, algunas sean a altas horas de la noche. Y tal vez el niño se duerme y quedó el televisor encendido. En el peor de los casos, ¿verdad? El asunto es que a nivel de su alma y su espíritu, aquello que se está ministrando a nivel de esa película sí le está afectando. Y aunque él no esté dormido, también le está afectando. El asunto es que si él está solo o sola, aquel niño o niña, y nadie está acompañándolo, va a crear aún más aquello. Y nadie le va a poder instruir o bien aclarar o en un dado momento ministrar. El problema es este.
Pues ya yo sé que Angélica ya quiere opinar ahí. El problema es que después los niños tienen, o los jóvenes, ciertas actitudes y los papás lo primero que hacen es castigar. Sin saber, sin averiguar, sin preguntar de dónde viene aquella actitud que él está tomando o que ella está tomando. Es que el problema tal vez sería si usted deja a su hijo o a su hija, ya hablando en niños, a la libre ver lo que quiera y llega a aprender lo que está haciendo, en este caso la protagonista de esa película que te decía, porque si alguien como papá se sienta con su hijo a ver la película, si tiene alguna pregunta, el papá o la mamá está ahí para aclararle todas las preguntas que tenga. Ve qué importante, porque tal vez usted dice, pastor, ¿por qué al inicio mencionó todo lo que está ocurriendo a nivel de Norteamérica, a nivel de Estados Unidos, con todo este tema de tanta violencia que está ocurriendo ahorita por el tema de racismo y por muchas cosas que no voy a profundizar ahí, si no me interesa seguir con el tema del miedo, porque dijimos que el miedo puede llegar hasta un punto de fobia, y fobia se deriva de la palabra phobos, que en el griego antiguo es pánico, y pánico era el hijo de Ares, que era el dios de la guerra. Y al ser el dios de la guerra, en su personificación, me va a titular lo que es la brutalidad y la violencia, así como el tumulto, la confusión. Casi me estoy metiendo en lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, una persona puede llegar a comportarse violentamente a raíz de un evento de pánico, de miedo. Y cuidado aquí. Cuidado con todas las noticias, cuidado con las redes sociales, por eso siempre les hemos dicho, les hemos dado el consejo, cuiden. Un día de estos me comentaba un padre de familia de que vieron esta imagen de lo que desencadenó toda la secuencia que lleva ahorita Estados Unidos a raíz de la violencia que está ocurriendo ahorita. Y nada más esa imagen, que no la quiero mostrar ahorita, por razón del tiempo, y tampoco no quisiera porque es muy, muy grotesca, muy, ¿cómo decirle? Muy triste, tal vez la palabra grotesca no es sino muy triste. El asunto fue que su hijo la vio, me decía el papá, y el hijo comenzó a llorar en ese momento. ¿Qué se abrió en ese momento? Y el papá no es cristiano, entonces él me preguntaba, mira, ¿qué fue lo que ocurrió con mi hijo? Que se puso a llorar en ese momento. Él pensó más que todo como que se identificó con aquella imagen y todo, y yo le dije, no, y ya lo orienté un poquito en el tema. Entonces, vea qué importante, porque hay diferentes tipos de fobias. Hay gente que le da fobia al volar, fobia a las alturas, fobia a la oscuridad, a los espacios cerrados, al estar solo, miedo a hacer el ridículo, miedo a los accidentes. Hay gente, oiga todo lo que le estoy mencionando, y miedo o fobia a la enfermedad. También hay fobia escolar. Interesante, menciona eso un poquito. La fobia escolar es el miedo a ir a la institución, ya sea escuela o colegio o incluso universidad. Esto se debe a que quizás la persona, ya sea niño o joven, en algún momento de su vida tuvo un evento quizás traumático en la institución y por eso le da miedo volver, ya haya sido bullying o algún otro evento, cualquier evento pudo haberle creado esa fobia. Y esto también causaría, por decirlo así, efectos secundarios de esa fobia escolar. Vendrían a ser que el niño o la niña o el joven o la joven baje sus notas o que no quiera ir al colegio, a la escuela, y también le da miedo el rechazo. Entonces, ya para ir terminando, vea lo que dice la Biblia, y le hemos dicho, y le hemos sido claros. Si usted ha identificado alguna de las cosas que aquí hemos conversado, tanto a nivel personal como a nivel familiar, nuestro consejo es busque consejería, busque ministración. Pero no queremos irnos en esta noche sin antes ministrar esta palabra en usted. Porque vea lo que dice el libro de Isaías 41:10. Dice,
no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Algo que tienes que saber, hermano y hermana, y familias que nos ven en esta noche. No tengan miedo, porque el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. El Señor está con cada uno de nosotros. Yo sé que todo lo que hemos mencionado es muy grande y tal vez daría para desarrollarlo aún más. Pero todavía vea lo que dice Éxodo 20:20, dice. Y respondió Moisés al pueblo, no tengan miedo, porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Mire esa palabra, ni qué decirle ahorita. Porque alguno puede decir, ¿por qué el Señor ha permitido que venga todo lo que venga? Bueno, todo lo que está ocurriendo ahorita indiscutiblemente es una gran señal de que el Señor ya viene. Pero dice, y respondió Moisés al pueblo diciendo, no tengan miedo porque Dios ha venido para ponernos a prueba. Y se recuerda que hace unas semanas tocamos el tema de que el número 40 o cuarentena significa prueba. Ahorita el Señor nos está probando. El Señor ahorita quiere que seamos libres del miedo. Porque vea lo que dice Deuteronomio 21, dice. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas los caballos y veas los carros y el pueblo más numeroso que tú, no tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. Ese mismo Señor que te sacó de la tierra de Egipto, hoy te dice, no tengas miedo. Sigue hacia adelante, no tengas miedo. Hermano, mire, varón de Dios que nos está viendo, que tal vez dice, ay, qué miedo hacer esto, qué miedo hacer lo otro. Mira, ahorita se presenta una gran oportunidad para dejar los miedos y más bien dejarnos guiar por el Señor y ser creativos. Y tal vez aquella persona dice, es que no encuentro trabajo o lo que fuera, no sé, es que todo esto me ha afectado. Mire, más bien renuncie en el nombre de Jesús al miedo y deje que el Señor te guíe. Y termino con este pasaje. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene tu diestra y que te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Oiga, qué promesa más linda. Se la vuelvo a leer, dice, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Para cuántos Jesucristo es su Dios? Porque si el Señor Jesucristo es su Dios, usted se puede tomar de esta promesa que está en Isaías 41:13, porque dice, Él es el que te sostiene de tu diestra y te dice, no tengas miedo, yo te ayudaré. Es el mensaje que queremos transmitir en esta noche. Porque así como dice la palabra, así te dice el Señor que te creó y te formó desde el seno materno, Él te ayudará. No tengas miedo, siervo mío, ni tú, Jerubín, a quien te he escogido. En esta noche te queremos decir, no tengas miedo. El Señor está contigo. El Señor va delante de ti como poderoso gigante, como poderoso guerrero. El Señor quiere durante este tiempo ministrar tu vida, ministrar tu hogar, ministrar tu familia. Tienes que hacerte un examen y esperamos haber traído luz y revelación a tu hogar y a tu vida y a tu familia. Porque muchas veces ocurren eventos. Y recalco otra vez lo que dice el libro de Job. Dice el libro de Job que lo que él temía, lo que él tenía miedo, eso le aconteció. Mire, el miedo es una esclavitud. El miedo no es de Dios. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar, dándole gracias al Señor por su palabra, porque Dios es más que bueno. Termino con este pasaje en Daniel mientras usted se prepara para orar. Tome toda su familia, ahí donde usted está, y vamos a orar todos juntos como familia. Y leo este pasaje que está en Daniel 10:12, dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras he venido.
¿Cuántos quieren que el Señor venga a tu hogar? Amén. Pero dice, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que te pusiste y te propusiste en tu corazón entender y humillarte. Dos cosas hay que entender, hay que tener revelación de lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. En esta noche el Señor nos está diciendo, no tengamos miedo. El miedo no es de Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, tú has traído luz y revelación a nuestras vidas. Gracias, papá, porque a través, Señor, de esta enseñanza podemos distinguir, Padre, aquellos indicativos, Padre, aquellas señales en las cuales tú nos puedes, Señor, estar hablando y diciendo, tienes a un hijo o hija, ser libre de aquello. Tal vez es aquel evento que ocasionó un agujero a nivel del alma, pues ahora en el nombre de Jesús venimos orando para que sea sana tu alma, para que sea libre tu alma ahora en el nombre de Jesús, y que todo recuerdo y que todo evento ahorita sea cancelado, sea anulado y sea borrado de tu alma y de tu espíritu en el nombre de Jesús. Yo vengo orando y bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo cada persona que nos ven, y en el nombre de Jesús le cerramos la puerta al miedo. Declaramos que en nuestra casa, que en nuestra vida y en nuestra familia no pueda habitar el miedo. Lo que sí puede habitar es el Espíritu Santo del Señor, que venga fluyendo, que se avive aún más el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. Yo oro y bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Recuerde que les esperamos el día sábado en el discipulado. Por lo demás, decirles muy buenas noches y que el Señor sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén.